Bueno, entonces, buenas noches a todos estudiantes de la asignatura de Investigación en Educación Matemática 1. En esta ocasión vamos a tener la tutoría para repasar algunos conceptos importantes del proceso de la investigación cualitativo. A estas alturas de la asignatura, ustedes han enviado un avance del tema en el que están interesados en presentar en la investigación y la presentación se ha elaborado en base al capítulo número 12 del libro de Sampieri, que habla de cómo hacer el proceso de investigación cualitativa. Y también les tengo 4 ejemplos de cómo se delimita el tema para analizarlo, ¿verdad? ¿Qué tienen de bueno y qué podemos hacer? Así que bienvenidos. No sé si Rosa Miriam puede activar su micrófono y puede contarme de cómo va con el avance del tema de investigación. Sí, licenciado. Fíjese que ahorita estoy haciendo varias investigaciones o lecturas Sí. de algunas tesis que he visto similares a los temas al tema que ustedes han escogido. Así es. Vaya. Entonces, bueno, ahí vamos a tratar de trabajar en este contenido en esta ocasión. Bueno, quizá los ejemplos que estén ahora también les puedan ayudar. ¿Y cuál es el tema en el que usted está interesada en investigar? ¿Me lo podría comentar? Sí, mi tema es la incidencia de las dificultades en la resolución de problemas y alcance de indicadores de logro de los estudiantes de primer año de bachillerato del Centro Escolar Francisco Corozano. Vaya, le entiendo, me parece bien el tema. Entonces quizá lo que podríamos hacer en ese caso, ¿verdad? Es empezar me parece que está delimitado y parece interesante. Quizás con la tutoría de ahora usted puede tener otros ingredientes para decidir, ¿verdad? Si no lo está complicando mucho para tener 2 temas y que realmente sea uno, ¿verdad? Porque cuando dice las dificultades para resolver problemas es una cosa y y alcanzar los indicadores de logra es otra cosa. Entonces, que no se le vaya a hacer muy ambiciosa la investigación y como vamos a ver ahora es mejor solo investigar una sola cosa. Una sola parte. Ajá, vaya, pero eso lo vamos a ir viendo en el camino. Entonces la invito a que se quede la tutoría para que podamos desarrollar el contenido en esta ocasión, ¿verdad? El objetivo de esta ecuación es orientar a los estudiantes mediante ejemplos a cómo desarrollar el planteamiento de investigación en una investigación cualitativa, ¿verdad? Para eso entonces he tomado, como les estaba mencionando, el capítulo 12 del libro de Sampieri de investigación, Roberto Hernández Sampieri, que lo intenté cortar para enviárselos en un mensaje, ojalá más noche sí lo pueda hacer, para que ustedes lo puedan revisar, ¿verdad? Cuando hablamos de investigación cualitativa, él tiene un pensamiento al inicio del libro muy bonito que dice que un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no sabemos dónde habremos de terminar. Estamos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso, y de algo tenemos certeza. Deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar. Este pensamiento es de Roberto Hernández Sampieri y como ustedes pueden notar, ¿verdad? En una investigación prácticamente no hay un camino, una ruta escrita, ¿verdad? Que se va a seguir. Quizás a veces haya que improvisar y hay que leer mucho y investigar. Por eso, de entrada les presento el primer ejemplo, ¿verdad? Que he escogido para en esta ocasión y luego vamos a ver los elementos que caracterizan al planteamiento de un problema. Esta tesis de investigación se llama Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del 6º grado de educación básica secundaria en la institución educativa Almirante Colón. Parece que es presentada por Nelly Gómez, ¿verdad? Y el planteamiento del problema ella lo ha delimitado de la siguiente manera. La dificultad de la aplicación, dice, de las actividades científicas en los jóvenes es una situación que preocupa a grandes proporciones a las entidades responsables de vigilar y coordinar el desarrollo social de las naciones. Este referente
se presenta en todo tipo de estratos sociales y sociedades, en los países desarrollados de igual forma que en los subdesarrollados, en las condiciones sociales favorables y desfavorables. Pueden ustedes notar que en el planteamiento del problema he iniciado hablando de a nivel mundial, qué pasa con ese pensamiento, el planteamiento del problema. Entonces este es un criterio que tienen la mayoría de autores, que en el planteamiento del problema uno empieza a hablar de una manera, qué pasa a nivel mundial. Quizás en otro párrafo hablemos de qué pasa a nivel de Latinoamérica, en otro párrafo hablar de qué pasa a nivel de El Salvador, y luego entonces vamos cayendo y aterrizando ya la institución de lo nosotros hemos escogido. Aquí ella empieza a mencionar, ¿verdad?, que hay acuerdos, por ejemplo, de la UNESCO, que hay interés por mejorar el uso de el aprendizaje de la matemática, y esta investigación es descargada de internet de Colombia. Entonces dice que en Colombia el desarrollo científico se debe directamente al pobre manejo de los fundamentos matemáticos. Y ella habla en estos párrafos de cómo en el caso específico de la escuela que ella está investigando, en las pruebas que se le han pasado a 9º grado y primer año de bachillerato, reflejan dificultad para el desarrollo de las matemáticas. Y específicamente en 6º grado, dice, en esta escuela hay una falencia en el aspecto aritmético, debido a que en el momento de resolver problemas matemáticos no lo hacen adecuadamente, presentando irregularidad y confusión en el mal uso de las operaciones, deficiencia en la escritura y lectura de los números y escasez de aptitudes y actitudes matemáticas. Para continuar con el planteamiento del problema, ella explica de que el 65% de los estudiantes tienen dificultades para poder resolver problemas en ese grado, y con base anterior, dice, entonces encontramos aspectos que inciden en los problemas de aprendizaje, como son alimentación inadecuada, problemas familiares, metodología inadecuada, y así habla ella de otros aspectos. En el siguiente párrafo muestra de que esto repercute en la formación de los educantes, lo cual se refería reflejado en los grados superiores, y el problema pues se hace más grave cuando van a otros niveles. Realizando visitas domiciliarias y charlas con padres de familia para conocer si esas posibles causas como baja alimentación, problemas familiares son generados en los hogares. También dice que se dirigió a observar las clases del 6º grado, el grupo de investigación, las metodologías que utiliza el docente y la actitud de los estudiantes. Entonces así es como se llegó a plantear el problema. Este ejemplo me llamó mucho la atención porque cumple con muchos de los requisitos que se requiere para el planteamiento de un problema. Ustedes pueden notar que el planteamiento del problema no se trata simplemente de, este es mi tema, ¿verdad?, sino que se trata de dar una descripción. Como veremos más adelante, en una investigación cualitativa queremos descubrir, queremos evidenciar y presentar el problema en su ambiente natural. Eso es lo que ha hecho en este trabajo. El problema lo han formulado cuáles son las causas de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de 6º grado de la institución educativa Almirante Colón de Lorica, Córdoba. Y al presentar a sistematizar el problema, entonces ya lo hace en 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Por qué presentan dificultades los estudiantes de 6º grado? ¿Qué dificultades presenten? ¿Y cómo inciden estas razones en las dificultades que están haciendo? Entonces, regresando al tema de investigación, ¿verdad? Aquí podemos observar la fase completa, que es la tarea que ustedes tienen de presentar un problema como tal, ¿verdad? Voy a regresar al inicio para tomar una captura. Bueno, no sé si tiene algún comentario de ese planteamiento del problema, Rosa Miriam. No, licenciado, por el momento no. ¿Qué le pareció? Solo creo que en el caso sí tendría que delimitar un poco más o especificar un poco más a lo que me voy a referir, porque por lo que usted me decía, se me puede hacer bastante extenso. Sí, ajá, me parece que tiene que decidirse por una cosa que va a investigar. Sí, o si quiere investigar la resolución de problemas o quiere investigar si se están logrando los indicadores de logro.
de las unidades desarrolladas, ¿verdad? Los dos temas parecen interesantes. Entonces, unirlos se va a llenar de variables al final de la investigación y le va a dificultar. No es imposible, pero se está dificultando más el trabajo. Sí, sí, entiendo. Ajá. Bueno, entonces la idea de presentarles este ejemplo al inicio es para que podamos observar, ¿verdad? De que para poder hacer el planteamiento de un problema tenemos que, siempre empezamos por una idea, pero necesitamos profundizar, ¿verdad? ¿Qué pasa a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, a nivel de país, a nivel de departamento y de escuela, ¿verdad? Y empezar a hacer la descripción, ¿verdad? Del problema, qué es lo que nosotros estamos observando y los hallazgos primeros que se tienen, ¿verdad? En este caso el ejemplo inclusive habla de visitas familiares, de ir a observar una clase y entonces ya tener un problema un poco más, con una mejor descripción. Entonces, la primera idea que nos presenta el libro de Sampieri es de que el proceso de investigación cualitativo es iterativo y recurrente. Esto significa, ¿verdad?, que sea iterativo es de que vamos a tener que tener mucha, por decirlo así, astucia para poder detectar el problema, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, específicamente en las escuelas, puede que un profesor se sienta incómodo si estamos observando su clase o lo estamos investigando. Entonces necesitamos ser muy astutos para poder alcanzar la información. Y la recurrencia en la investigación cualitativa se debe a que pretendemos tener un problema al inicio, pero, pero posteriormente puede que nos salgan muchas variables que inicialmente no las teníamos. Por eso el libro de Sampieri nos invita a pensar, ¿verdad?, que en el planteamiento inicial del problema nosotros debemos incluir un propósito central, los objetivos y las preguntas de investigación, como ya vimos en el ejemplo, la justificación y la viabilidad, así como también la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. Esto es lo formal, ¿verdad?, que lleva el primer capítulo prácticamente del libro. Pero ¿cómo llegamos a tener todo esto? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, tenemos que definir la muestra, a dónde vamos a hacer la investigación, en qué escuela, en qué grado, en qué año, en qué asignatura, con qué maestro, qué secciones. Y cuando tengamos ya decidido eso, pues entonces podemos recolectar nuestros primeros datos. Esto nos va a ayudar a iniciar nuestra investigación de campo y a considerar la conveniencia y la accesibilidad de la investigación, ¿verdad? También, como dice el libro, vamos a empezar a conocer conceptos, a definir algunos datos iniciales y a sumergirnos en este ambiente en el cual queremos investigar, ¿verdad? Podemos hacer anotaciones, como dice aquí el libro, mapas, fotografías, medios audiovisuales. La idea es que nos empapemos del tema que vamos investigando. Al tener esto, entonces ya podemos pasar, ¿verdad?, a hacer una revisión de la literatura que nosotros consideramos que va a estar al caso. Nuestro objetivo es hacer un marco teórico fuerte y bien fundamentado para que podamos establecer, ¿verdad?, nuestras variables. Bueno, entonces continuando, me parece que Karina nos acompaña. Bueno, lamento que que esté con problemas de conexión. Ojalá pueda hacer lo mejor que pueda. Entonces estábamos hablando de que cuando ya tenemos nuestro problema planteado, lo razonable y lo que continúe es revisar la literatura para detectar conceptos clave, dar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, considerar problemáticas y retos de otros estudios, conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento y mejorar el rendimiento del entendimiento de los datos y profundizar en las interpretaciones. Para esto, pues, por experiencia les planteo, ¿verdad?, que se tiene que leer mucho, buscar información, aceptar sugerencias de otros investigadores o maestros. Y ya cuando estamos en el campo, pues como nosotros decíamos, ¿verdad?, iniciamos el proceso de nuestra investigación cualitativa para poder describir el ambiente, revisar el planteamiento inicial,
desarrollo de hipótesis emergentes y los primeros análisis de temas y categorías. Entonces no sé en qué etapa se consideran ustedes que van ese planteamiento inicial del problema, si ya tienen sus propósitos, su muestra, se sienten ya en el programa de investigación. Bueno, me pueden contar o escribir ahí en el muro de lo que estamos haciendo. Una idea muy importante que necesitamos tener es que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se relaciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. De esta lámina me interesa que ustedes comprendan dos conceptos. El primero de ellos es que hacer una investigación cualitativa es comprender, esa es la palabra clave, en un fenómeno de educación, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero hablar yo de problemas de aprendizaje, entonces quiero comprender qué es lo que sucede. Eso es una investigación cualitativa. Y la otra palabra clave es que examinar. Dice que el enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar. Entonces, si yo quiero investigar, por ejemplo, cómo la metodología SMAT favorece la resolución de problemas, yo quiero comprender la metodología, su aplicación y cómo desarrollo, y examinar cómo es que están aprendiendo los estudiantes, qué pasa con sus problemas de aplicación, de aprendizaje, etc. Esas dos palabras clave son las que vamos a grabarnos para hacer nuestra investigación. Entonces, para contestar la pregunta, ¿qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? Pensamos en las siguientes tres palabras clave. La primera es una idea, la segunda es profundizar y la tercera es un problema de estudio. Todos tenemos inicialmente una idea de qué es lo que queremos investigar. Yo quiero investigar sobre la resolución de problemas, yo quiero investigar sobre la implementación de la metodología SMAT, sobre la dislexia en los estudiantes de séptimo grado, etcétera, ¿verdad? O la actitud que tienen los estudiantes hacia la matemática. Esa es una idea que todos tenemos. Luego, entonces, nosotros necesitamos profundizar, quizás por medio de la revisión de literatura, visitas al aula, entrevistas, o a sumergirnos al campo de estudio. De esta manera entonces llegamos al problema de estudio en sí, cuando empezamos a investigar un poco más sobre lo que estamos interesados en hacer. Y ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio. El planteamiento cualitativo comprende el propósito, las preguntas, la justificación, una exploración de las deficiencias del conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. Entonces ustedes de seguro están en una de estas etapas. Para quienes se nos han agregado, estamos bienvenidos. Pueden escribirnos en el muro aquí. Estamos hablando acerca de cómo vamos a hacer el planteamiento de nuestro problema, de nuestra investigación cualitativa. Y para eso hemos tomado el capítulo 12 del libro de Roberto Sampieri, que habla sobre la investigación cualitativa. Posteriormente yo les comparto la presentación y el capítulo. Así que para quienes se nos integran, pueden comentarnos cuál es su tema de investigación y podemos darle nuestra opinión. En esta tutoría vamos a tener 4 ejemplos de investigaciones que se han llevado. Ya discutimos la primera y parece que la segunda es la que viene a continuación. Bueno, una idea más antes de pasar al segundo ejemplo es que el planteamiento del problema se hace de forma deductiva. Esto es de lo general a lo particular, ¿verdad? Como comenzamos en el primer ejemplo con Rosa Miriam, empezamos primero describiendo qué pasa a nivel mundial, ¿verdad? Con nuestro problema.
Luego nos bajamos, por ejemplo, a América Latina, ¿qué pasa? Quizás después a nuestro país, El Salvador. Y por último, entonces hablamos de qué sucede en nuestro municipio, departamento o escuela que nosotros hemos escogido para poder hacer el análisis. Eso es hacerlo de manera deductiva. Y en el ejemplo que revisamos al inicio, de esa manera se encuentra. Ahora les presento el segundo ejemplo, ¿verdad? De un tema de investigación. Este habla acerca de la discalculia y el aprendizaje de la matemática de los niños de quinto año de educación básica del Centro Escolar Ecuador, de la ciudad de Ambato, en el año lectivo 2008-2009. Pueden ustedes observar que al leer este tema de investigación no nos queda duda de la delimitación que se ha hecho en el tiempo, en el espacio y el tema que se va a estudiar, ¿verdad? También otro detalle que hay que resaltar son las variables, ¿verdad? Estamos hablando de la discalculia como un fenómeno de aprendizaje de las matemáticas y estamos hablando de su incidencia en el aprendizaje de los niños. Quiere decir que de aquí estamos hablando de causa y efecto, ¿verdad? De ahí nos van a salir nuestras variables. Pretendemos siempre que en un trabajo de investigación no podamos tener varias causas y varias consecuencias, porque eso nos complicaría, ¿verdad? Sino que tenemos una causa y una consecuencia, para que la investigación no se nos complique. Entonces, en el planteamiento del problema, el autor, que se me olvidó mencionar, creo que no lo tomé en esta ocasión, el autor empieza a hablar de qué pasa con la discalculia, ¿verdad? Como un problema de aprendizaje, y empieza como uno de los principales problemas, dice. Luego dice: la matemática tradicionalmente ha sido considerada como muy complicada, aburrida y conocida como el cuco de los estudiantes, ya sea por el escaso desarrollo de los procesos mentales, el aprendizaje superficial y memorístico que se realiza en las escuelas, o simplemente porque se desarrolla el razonamiento lógico de los niños. Veamos que en este primer párrafo se hace una descripción del problema de aprendizaje a nivel general, ¿verdad? Luego habla el autor, ¿verdad? Que es evidente, dice, la presencia de la discalculia en la ciudad de Ambato, se pasó directamente al pueblo, que los niños presentan esta dificultad para resolver problemas, así también como el símbolo de los matemáticos, y la poca importancia que el docente da a los procesos matemáticos debido al escaso desarrollo de las habilidades matemáticas, el mismo que debería empezar con actividades caseras como la memorización de su edad, número de teléfono, dirección. Entonces aquí el autor continúa hablando del problema, verá, ahora un poco más regional, y en este tercer párrafo habla de que este problema de aprendizaje detectado en el Centro Escolar Ecuador se manifiesta por el debilitamiento de la capacidad de cálculo de los niños, haciendo que el aprendizaje de la matemática sea poco fructífero, por lo que su rendimiento en las actividades intraaulas se convierte en memorísticas y poco participativas. Como ustedes pueden notar, ya en este párrafo el autor está hablando específicamente de cómo se da el problema en el centro escolar que él va a investigar. Y esa es la idea, ¿verdad? De empezar de una manera general hasta llegar a un caso muy particular en el que estamos investigando. Así también el autor describe cómo este problema de aprendizaje dificulta el desarrollo del razonamiento lógico matemático de los niños. Y a continuación hace la formulación del problema, ¿verdad? Mediante una pregunta: ¿cómo incide la discalculia en el aprendizaje de la matemática? La delimitación del objeto de investigación lo hace de la siguiente manera: la discalculia y su incidencia en el aprendizaje de la matemática de los niños de quinto año de educación básica del Centro Escolar Ecuador de la ciudad Ambato, años lectivos 2008 al 2009. Entonces pueden notar de que es una manera muy eficiente como se ha delimitado este tema, porque se inició de manera general describiendo el problema hasta llegar a una manera muy particular, y esto pues ya lo llevó al enunciado de formular el problema y poderlo delimitar. Faltaría plantear nada más los objetivos del aprendizaje.
Entonces, para los que se integran, estamos viendo un segundo ejemplo de un tema de investigación y cómo se han respetado las diferentes partes para delimitar y plantear un problema. No sé si alguien tiene un comentario que nos lo quiera hacer sobre este ejemplo. Bueno, nos están escribiendo. Buenas noches, Vladimir. Eh, en este segundo ejemplo, ¿verdad? Los autores se interesaron en investigar la discalculia y el aprendizaje de la matemática de los niños del quinto año de educación. Y han delimitado el tema y han presentado la oferta de cómo lo están haciendo, ¿verdad? Qué bueno, Vladimir, me alegra que se haya logrado arreglar el problema y esté en el grupo de nuevo para estar en esto. La idea de esta tutoría es presentarle a ustedes ejemplos y los consejos que da el autor Roberto Sampieri en su libro Investigación, el capítulo 12 específicamente, y de paso hemos incluido 4 ejemplos de investigaciones relacionadas en matemática que se están haciendo. Esta materia pues casi es un preámbulo para la tesis de grado que ustedes hacen en su carrera, ¿verdad? Y pueden ver de que ya están haciendo un tema un esfuerzo bastante grande por presentarlo. Esa es la idea. Bueno, entonces quizá me puedan comentar en el muro, ¿verdad? Su valoración sobre este tema que les presento, ¿verdad? No lo hago como productos terminados. Si lo hacemos a nivel de observación, el autor omitió hablar acerca de cómo se trabaja, cómo afecta este fenómeno. El orden está cambiado, ¿verdad? De cómo afecta este fenómeno en la escuela. Quizás le faltó en el planteamiento del problema, hubiese sido bueno que nos describiera, ¿verdad? Cuando él visitó esa escuela, qué es lo que observó y por qué se decidió a estudiar este tema de investigación. Eso hace falta. Así que ustedes pueden hacer eso, ¿verdad? Hacer una visita a la escuela en la que están interesados en investigar y observar la clase, los niños, qué dificultades tienen, las estrategias que el maestro utiliza así en una clase que ustedes han observado. Bueno, continuando con los tips que nos da el autor Roberto Sampieri, ¿verdad? En su capítulo 12, él dice de que para formular lo que sigue a continuación, que es el propósito de la investigación, la recomendación es investigar un solo fenómeno, un solo concepto. Como ustedes han notado en estos 2 ejemplos, los autores investigan una sola cosa. El uso de el primero, la discalculia y su incidencia en el aprendizaje de la matemática, y el primero investigó sobre la incidencia de la resolución de problemas, ¿verdad? Entonces ustedes podrían estar interesados en un solo fenómeno, un solo concepto. También otra recomendación es que hay que usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Por ejemplo, investigar razones, motivaciones, búsquedas, indagaciones, consecuencias, identificaciones, etc. Esto lo podemos lograr si utilizamos verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevan a cabo para comprender el fenómeno. Estos verbos que se sugiere que utilicemos son describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, etc. Como ustedes pueden notar, todos estos verbos forman parte de lo que se llaman las investigaciones cualitativas, ¿verdad? Es lo que pretendemos en una investigación cualitativa. Y tienen la ventaja que permiten la apertura y flexibilidad que se necesita para una investigación cualitativa. Por ejemplo, si yo estoy interesado en investigar la incidencia de la metodología SMATE en la resolución de problemas en 9º grado, ¿verdad? Entonces, mi verbo que yo escogería sería explorar, ¿verdad? Cómo la metodología SMATE tiene una incidencia en la resolución de problemas matemáticos, o comprender o examinar. Son verbos que nos sugieren la acción que nosotros queremos hacer con nuestra investigación cualitativa.
El libro también nos da un ejemplo, ¿verdad? Un esquema de cómo pudiéramos hacer un proceso. Me pareció muy interesante porque este esquema está prácticamente solo de rellenarlo con los datos de nuestro problema. Y ahí tenemos una redacción de un propósito de investigación, ¿verdad? El propósito, o podemos usar la finalidad o el objetivo de este estudio, de tipo fenomenológico, etnográfico, de teoría fundamentada, de investigación, acción de casos, y ahí lo escribimos, ¿verdad? El fenómeno o el problema de compara casos particulares, dice, como instrumento de recolección de los datos se va a utilizar y ahí mencionamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces vean que es un esquema muy bonito solo para poderlo completar, ¿verdad? Y así ustedes ya pueden tener su objetivo de investigación. Entonces, al plantear el problema de investigación es importante tener en mente que la investigación cualitativa, ojo, ¿verdad? Estamos hablando de investigación cualitativa, se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o en unidades de análisis. Nos dirigimos a la sección o el aula que estamos investigando y visitamos la clase, ¿verdad? ¿Qué sucede en esa clase? Segundo, las variables no están controladas ni manipuladas. Por ejemplo, podría ser la inasistencia, eh, el bajo interés que tienen los estudiantes, problemas de aprendizaje, etcétera. Y el tercero es que los significados se toman de los propios participantes. También un cuarto consejo es que los datos no se reducen únicamente a valores numéricos, sino que en nuestro instrumento de recolección de datos, ¿verdad? Que hacemos uno para el docente y uno para los alumnos, pretendemos también obtener esos datos cualitativos. Podríamos utilizar una segunda forma. Hablando antes de pasar a esta segunda, no sé si alguien tiene un comentario o una duda, ¿verdad? Con lo que hemos analizado o nos quiera compartir cuál es su tema de investigación. Lo voy a escribir. Uh-huh. Bueno, en lo que nos presenta el tema ya escrito, entonces podríamos definir hacer el planteamiento del problema de una segunda manera. Otra manera que se sugiere para comenzar a plantear el problema de investigación es a través de un procedimiento muy sencillo. Primero definimos el concepto central de nuestro estudio y los conceptos que consideramos que se le relacionen, de acuerdo con nuestra experiencia y la revisión de la literatura. Posteriormente dice que volvemos a revisar el esquema a lo largo de la indagación y lo vamos consolidando, es decir, siendo más específicos en lo que estamos planteando, precisando o modificando conforme recogemos y evaluamos los datos. Sería una forma un poco más directa de plantear el problema, ¿verdad? Y pasar a esa parte en la que nosotros estamos haciendo la investigación. Bueno, siguiendo con el ejemplo que yo les he presentado, ¿verdad? Entonces, si yo quiero investigar la implementación de la metodología SMATE y su incidencia en la resolución de problemas, entonces tendría que definir el concepto central de estudio, ¿verdad? De qué se trata esta metodología SMATE, la descripción y cómo esta fomenta la resolución de problemas, ¿verdad? Si empiezo a indagar sobre este tema, va a ser necesario que yo llegue a consolidarlo, ¿verdad? Y precisar en el grado en el que estoy interesado en investigar los conceptos necesarios para poder presentar el problema en sí, ¿verdad? Quizás los estudiantes están teniendo bajo rendimiento académico, probablemente no hayan perdido interés en la asignatura, no sé, ¿verdad? Pueden darse diferentes variables. Entonces Vladi nos comenta su tema, ¿verdad? Bajo porcentaje obtenido en la competencia aplicación de la matemática al entorno de los resultados para el 2018 del centro escolar. Sí, está ya bastante depurado, ¿verdad? Y es una investigación cualitativa, claramente está, ¿verdad? Habría que leer el planteamiento del problema, ¿verdad?
Entonces el tema de investigación que haría determinar bajo porcentaje obtenido en la competencia aplicación de la matemática en el entorno en los resultados PAES del centro escolar. Determinar las razones del bueno. Sí, determinar las razones. Ajá, es una investigación descriptiva la que usted está haciendo. Está bien, el tema presenta una sola variable. Ahora creo que vamos a un tercer ejemplo de una investigación. Esta investigación es presentada por Alicia Vargas en su tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ustedes quizás pensarán que les estoy presentando investigaciones muy fuertes, ¿verdad? Pero la verdad es que las estamos analizando con el objetivo de poder rescatar lo bueno, ¿verdad? Y que nos orienten hacia nuestro trabajo que estamos haciendo. Claramente va a haber una gran diferencia entre una tesis doctoral y un trabajo de investigación en una asignatura, eso está claro. Pero veamos qué es lo bueno que tiene. El tema de la investigación es las prácticas de la enseñanza de las matemáticas a través de las situaciones de contingencia. Leamos el planteamiento del problema para entenderlo mejor. Aquí la autora comienza a explicar, ¿verdad?, el porqué de esta investigación y dice que debe remontarse a su experiencia como profesora en el aula, incluso antes de egresar de la carrera de pedagogía en matemáticas, ya se encontraba realizando clases. Sin duda fue la experiencia más desafiante que había tocado realizar hasta este momento, dice. Mis creencias de alumnos ordenados y en silencio para escuchar, atender y aprender lo que yo les llevaba planificado no estaban en lo correcto. La dificultad del manejo del grupo solo eran superadas por mi incapacidad de transmitir los conocimientos que se suponía poseía. Ante esta situación tuve que reflexionar si podía seguir haciendo clases en el aula o si debía mejorar mi formación para continuar, porque sentía, dice, con fundamentadas razones, que mis conocimientos profesionales no eran suficientes para desarrollar una enseñanza para los alumnos que cada día tenía en la sala de clases. Y opté por lo segundo. Dejé la sala de clases, dice, para comenzar a perfeccionar o adquirir las competencias que necesitaba para ejercer de profesores. Bueno, discúlpenme porque aquí en la presentación ya se ve bien pequeña la letra, casi no puedo leerlo. Así que mejor les voy a relatar lo que comenta la autora. Entonces dice que posteriormente ella se adentró en hacer sus estudios y leyendo documentos que le presentaron en sus estudios de una maestría de investigación, le presentaron este documento que en inglés se llama Content Knowledge for Teaching, como conocimientos para maestros, que lo hace especial la enseñanza. Y se sintió identificada, dice, por las debilidades de los profesores manifestaban, además de explicar una idea que mucho tiempo rondaba en su cabeza, que hablaba sobre dificultades a la hora de enseñar. Continuó con esta búsqueda y entonces en esta formación dice que leyó acerca de las creencias, tanto de los alumnos como de los profesores, acerca de lo que debe ser la enseñanza y sobre las ideas de la importancia de la conciencia mientras se enseña, para llegar a la importancia del análisis de la práctica del profesorado. El problema que a ella le sucedía como profesora de diseñar una planificación y no siempre poder implementarla es descrito en la literatura como un problema global de la práctica de enseñanza. En particular, escribe ella, Rowland, Upstep y White describen las características de una clase de matemáticas, donde se ponen en juego conocimientos específicos de la enseñanza y que ellos organizan en 4 dimensiones de la enseñanza, que le llamaron Knowledge Quartet. La cuarta de la dimensión que describen ese modelo es lo que denominan contingencia, es decir, aquellas situaciones no planificadas y que ocurren mientras se enseña. Entonces aquí sí ya entendemos la investigación, ¿verdad? Esta autora, al analizar su investigación, se dio cuenta, ¿verdad?, de qué difícil era realmente planificar algo y estar en el aula y sentirse como impotente, ¿verdad?, de no poder desarrollar lo que se ha planificado.
Entonces, al prepararse ella adicionalmente, llegó a encontrar literatura que hablaba sobre ese problema, de cómo el profesor se prepara para ciertas situaciones de contingencia, es decir, aquellas situaciones no planificadas y que ocurren mientras se enseña. Y entiendo muy bien lo que dice, ¿verdad? Porque en una clase de matemática probablemente se lleve preparado todo, pero de repente cuando uno pregunta, ¿tienen dudas? Y nadie entendió la clase. O los muchachos estaban tan inquietos que la clase no se pudo desarrollar, o quedó menos tiempo para la clase. Y entonces esas son situaciones de contingencia. Ella comenta en el planteamiento de este problema de que siguió en los estudios investigando, ¿va? Y encontró de que es una falla bien común en la mayoría de profesores de matemáticas. Una clase es planificar lo que se lleva y otro es cómo se desarrolla la clase en sí, ¿verdad? Y todas las situaciones de azar que pueden salir en una clase de matemáticas. Otros autores dicen que también analizan las acciones del profesor mientras enseñan fijamente los conocimientos, ¿verdad? Y cómo se dan, cómo se tratan estas situaciones de contingencia y los detalles que van haciendo. A tal grado que la autora se plantea, ¿verdad? En esta tesis doctoral dice que la pregunta que ella quiere contestar es ¿qué características tienen las situaciones de contingencia y cómo éstas se relacionan con el conocimiento matemático que posee el profesorado? De aquí entonces se plantea si los profesores salen preparados para realmente dominar a un grupo y estar preparados para estas situaciones que se dan de emergencia, ¿verdad? Y también cómo entonces se pueden preparar las clases. Es lo que ella hizo en esta investigación. A mí me llamó mucho la atención porque es un tema que de entrada uno se pregunta ¿y por qué va a investigar esto? Pero cuando leemos el planteamiento del problema, nos damos cuenta de que realmente es una situación muy común y de suma relevancia que sucede en las clases. Y podemos notar que el planteamiento del problema es una descripción personal que ella hace de la situación que se dio y por qué se decidió investigar este contenido. Entonces, ahí tenemos un tercer ejemplo, ¿verdad? De una manera directa de presentar el planteamiento del problema y que dependerá del tema que nosotros hemos cogido para poderlo hacer. No sé si tienen algún comentario o algo que les haya llamado la atención. Bueno, si no me lo pueden hacer ahí en el grupo. Entonces, cuando estamos analizando un fenómeno central, buscamos todas las razones que puedan afectar a este problema. Para poder, dice, visualizar el planteamiento cualitativo de un tema, no lo hacemos desde un punto de vista A, ni solo de uno B, ni de uno C, ni de D, sino que de varios puntos de vista tenemos que analizar el problema, como lo hizo la autora anterior, ¿verdad? Lo vio desde su punto de vista, lo que comentaban otros autores, lo que pasaba en la práctica, cómo veían los profesores esas situaciones de contingencia que tratar. Diferentes puntos de vista de cómo se ve el problema, eso también se puede incluir en un planteamiento de un problema y nos hace ganar mayor profundidad. El autor Creswell presenta el siguiente modelo para poder hacer un planteamiento de un problema y aquí está descrito, ¿verdad? Vladi nos comenta que lo que rescata es que podemos hacer valoraciones personales al momento de presentar el planteamiento, claro, de acuerdo con la experiencia y con los antecedentes teóricos o prácticos del tema. Correcto, Vladi, esa es la idea de presentarles ese ejemplo. En nuestro medio quizás no sea permitido el usar en primera persona, el yo hice o yo aquello, sino que en algunas ocasiones lo hacemos en tercera persona, pero es válido poderlo utilizar, verá una experiencia. Por ejemplo, ustedes como estudiantes tienen experiencias en el aprendizaje de matemáticas, desde básica, bachillerato y ahora en la universidad. No, en primera persona, Vladi. Por ejemplo, cuando yo digo, quiero investigar este tema, ¿va? Sino que normalmente nosotros en investigación se quiere investigar en tercera persona. No sé si...
Ya, bueno, gracias. Entonces, este otro esquema que nos presenta dice de que escoger un verbo que sintetice nuestra intención fundamental, explorar, entender, identificar, diferenciar, profundizar, encontrar, generar, comprender, examinar el fenómeno en estudio. Y luego entonces empezar a especificar los casos participantes o los eventos. También podríamos profundizar en las consecuencias. Por ejemplo, en el tema que está investigando Vladi, ¿verdad? Que, del tema de paz, eh, por ejemplo, podría empezar a describir qué ha pasado en los últimos 3 años con los resultados PAES de ese centro escolar, ¿verdad? Las acciones que han hecho los maestros para poder mejorar ese tema, o los mismos estudiantes, ¿verdad? ¿Qué dificultades tuvieron al resolver esa prueba PAES? Entonces, cuando profundizamos en las consecuencias individuales, ya estamos indagando más sobre este tema. También podríamos determinar el ambiente o el contexto, el lugar potencial del estudio. Aquí en la presentación había un ejemplo anteriormente, ¿verdad? Por eso agregan esas, relacionándolo a ese tema. El objetivo es presentar un plan exploratorio, ¿verdad? Eso es el planteamiento del problema. En los 3 ejemplos que hemos notado anteriormente, ven ustedes de que hemos estado hablando de qué hay alrededor del problema. Eso han hecho los autores, un plan exploratorio. Correcto, usted va a empezar haciendo por qué pasa con las pruebas que miden aprendizaje a nivel mundial. Luego nos bajamos a América Latina, El Salvador, a Santa Ana, etcétera. Esa es la idea del planteamiento del problema, empezar desde una escala mundial para venir a terminar hablando de qué sucede en El Salvador, ¿verdad? Siempre, como ustedes han notado, en un párrafo desarrollamos una idea central y así es como lo estamos presentando. El autor Patton identifica las siguientes áreas y necesidades como adecuadas para planteamientos cualitativos referentes a procesos, por ejemplo, en torno a un programa educativo o uno de cambio organizacional. Él sugiere que primero el centro de la investigación esté conformado por experiencias de los participantes en torno al proceso. Particularmente subraya resultados individualizados. Segundo, es necesaria la información detallada y profunda acerca del proceso. Y se busca conocer la diversidad de las idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes. Como ustedes han podido notar, los autores desde el planteamiento del problema empiezan a citar sus referencias, ¿verdad? De acuerdo a las normas APA, las referencias bibliográficas que se están haciendo en cada uno de estos casos. Y para terminar esta tutoría les presento el cuarto ejemplo, ¿verdad? De una investigación en matemática que se ha hecho. Dice que fue presentada a la Universidad Tecnológica Equinoccial. El tema de la investigación es el uso de la WebQuest y su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas. Presentada por Puente Gallegos Eduardo Edilberto. Entonces este autor se interesó en la tecnología, ¿verdad? Y empieza a hacer una descripción de cómo las herramientas y recursos y medios dan una diferente estilo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y si bien es cierto, dice que en algunas zonas del planeta en donde no tienen acceso a las redes informáticas, cada día es mayor el número de personas que van incorporándose a esta globalización de la información y sus recursos. Entonces luego empieza a hablar él de qué ha hecho la UNESCO, ¿verdad? Para poder mejorar el aprendizaje de la tecnología, no solo en alumnos, sino también en alumnos. En este tercer párrafo habla del uso de las TICs para contar con laboratorios en buen estado y la falta de un buen servicio de internet para trabajar con estas WebQuest. También habla él sobre el problema de la enseñanza de matemáticas que parece ser una carga en todos los centros escolares, ¿verdad? Y que la ausencia de uso de tecnologías. En el Ecuador, dice, como parte de América Latina, si bien es cierto que se ha dado un gran salto en lo referente al uso de las tecnologías de la información en lo que va del presente milenio, aún no existe una cobertura adecuada ni institucional
desde los establecimientos educativos ni de manera particular en cada familia. Y luego el autor empieza a presentar datos específicos del centro escolar que va a investigar y cómo se utiliza en ese caso la tecnología, ¿verdad? Y las deficiencias que tienen el centro escolar en cuanto a este uso. En cuanto a la asignatura de matemáticas, dice, con los cambios permanentes de docentes contratados, ocurre que se cambian los profesores de matemática y con esto los estudiantes no avanzan a la mitad de la programación anual. Y así entonces continúa la descripción del problema y menciona en este último párrafo él como el uso de páginas web se espera darle las herramientas indispensables para que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje de la matemática. Entonces podemos notar cómo este autor empezó a hablar, ¿verdad?, desde una escala mundial, qué sucede con el uso de la tecnología y cómo lo prevén, ¿verdad?, organizaciones como la UNESCO. Después se pasó a América Latina y a Ecuador para terminar hablando del centro escolar específicamente en el que el Estado está haciendo su investigación. Esa es la idea, que el planteamiento del problema vaya de lo particular de lo general a lo particular, deductivamente. Finalmente, él llega a la formulación del problema y dice, ¿verdad?, ¿cómo influye el uso de la WebQuest en el mejoramiento del aprendizaje en matemáticas, bloque de geometría, aplicado al teorema de Tales con los estudiantes del octavo grado de educación básica del Colegio Nacional Presidente Jerónimo Carrión de la ciudad de Tarapoa, Cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbios, en el periodo lectivo 2011-2012? Al leer esta formulación del problema no nos queda duda de qué época lo investigó, dónde y cuáles son las variables que están en juego, ¿verdad? Tiene muy buen aporte este significado. Entonces, al inicio de esta tutoría les planteaba yo, ¿verdad?, que el objetivo es de que ustedes puedan tener ideas más generales, ¿verdad?, de cómo realizar el planteamiento de un problema. Y espero que estos 4 ejemplos les hayan servido para que ustedes puedan revisar el tema, ¿verdad?, en el que están interesados y poder entonces empezar a formular este planteamiento del problema, a hacer esa descripción, ¿verdad?, a meterse de lleno en el campo de trabajo, ¿verdad?, visitar el aula, platicar con maestros, con alumnos, preguntar sus resultados académicos, cómo le fue en la PAES en años anteriores, las actitudes de los alumnos, de los maestros, de los padres de familia, etcétera, ¿verdad?, para poder hacer un buen planteamiento del problema. Bueno, entonces, no sé si hay un último comentario o una duda, ¿verdad? Para finalizar, sí, no pueden hacerme preguntas, no hay tiempo para hacer la tutoría. Las pueden escribir o me las pueden mencionar. En lo que ustedes las escriben, en la plataforma está ahí una pestaña en la unidad 2 que está listo para subir el avance del trabajo de investigación o también para poder ya subir el video. Entiendo que algunos ya lo subieron. Y hay que estar pendiente, ¿verdad? Para poder que no se les vayan a pasar la fecha, ¿verdad? Ven ustedes que el tiempo se nos va rápido, ya esta semana es mayo y van a ver ustedes que en todas las materias se les van a llenar de trabajo, ¿verdad? Está bien, Vlad, estoy listo para escucharle. Dale, Jason. La primera, para lo que presentaremos en la parte, ya delimitado hasta dónde debemos de entregar. Sí, parece que en las indicaciones dice que van a presentar el planteamiento del problema y la delimitación, ¿verdad? Déjenme ver aquí. En la hojita que les enviaron del avance de la investigación, ¿verdad?, que tiene las líneas generales,
dice que va el título de la investigación, el planteamiento del problema, que es lo que hemos estado viendo, ¿va? La delimitación, los objetivos y la justificación. 5 partes lleva el avance que ustedes van a entregar. Lo que le envié vía correo. No, eso es el video final que ustedes van a agregar. Tiene que contener esos cinco elementos. Es que tenemos que presentar un avance. Sí, es el que están enviando ahorita. Pero ya en el video van a ir esos 5 elementos. Perdón, entonces el punto es por correo porque no había habilitado en la forma todavía. Pero sí hay una pestaña habilitada en la unidad 2. Por ahí. Por ahí también lo pueden enviar. Pero creo que en el correo es como que cae más directo y se los puedo contestar con mayor rapidez. Es que el punto es este, Lick. Yo envío y usted ya me hizo las primeras observaciones. Sí. Entonces se lo voy a volver a enviar, pero mi pregunta, si usted va a calificar el trabajo o ya va a empezar a asignar ponderación, porque esto que le está sujeto a acciones. Sí. No, la primero que se va a evaluar es el video. Ok, va. Ahorita solo son avances. Ok, le agradezco. La otra, perdone que me preocupa mucho. Sí. Le he mandado bastantes notificaciones a usted, a LIC, y a la LIC, el nombre Alvarenga Carvajal, son los apellidos. Sigo con mi problema, LIC, ayúdenme por favor. Porque sí, explíqueme. En mi participación la hice. Pero yo creo que todos recordamos que estaban como corrigiendo o arreglando o mejorando. Compañeros que están escuchando sabrán que le digo, unas veces no escribimos directamente, sino que preparamos un documento, porque a veces lleva tipo de imágenes, incorporamos al foro. Sí. Lo hacemos en Word o en PDF. Sí. El punto es que eso es lo que yo hice. Aparentemente el sistema me lo aceptó, pero después no me pareció eso. El foro lo deshabilitó medianoche del día que sí. tocaba. Entonces eso es una cosa. Y la otra, sí. Muchas veces yo no he podido hacer réplicas, yo no puedo ver a todos mis compañeros. Estudiantes de Santa Ana. Entonces no sé qué es lo que pasa, pero no me habilitan eso. Quería que me ayude porque prácticamente pierdo esa nota. Sí, de eso me consta a mí porque se le escribí a Lick, Marvin Gracias, que es el coordinador, y le escribí un correo sobre ese percance. Sí. Deme medio minuto, voy a traer mis notas. Sí, fíjense que no las tengo a la mano, pero entonces en este caso para solucionar le agradecería que me envíe un correo con la información de ese foro. No sé si todavía lo tiene y me lo puede enviar. No, si yo lo tengo en Word, lo tengo. Va, entonces envíemelo al correo, por favor. Yo no puedo ver, y sabe que me sorprende porque somos un único grupo a nivel nacional. Sí. Yo, entonces no veo por qué yo no aparezco, pues. Sí, creo que Santa Ana, ¿verdad? Es que fíjese que el grupo tuvo desde el inicio tuvo dificultades porque parece que al inicio se habían hecho varios grupos en el país y no sé qué pasó. Al final se hizo solo uno, ¿verdad? Pero yo creo que gracias a Dios la dificultad ya está superada y entonces lo fuerte de la materia es el trabajo. El trabajo, pero ese puntito no estaría de... Sí, pero ese no se preocupe que todavía se puede solventar. Por eso envíeme su trabajo que hizo para ese foro y se lo vamos a tomar en cuenta. ¿Habrá un foro más? Sí, yo creo que sí. Y esperamos que en sí ya pueda participar con todos los demás.
porque no pude comentar nada. Ajá. Entonces, al terminar la videoconferencia, yo le envío Ah, vaya. Bueno, y le agradezco. bueno, entonces para todos los demás, ahí les envío la presentación. Lo voy a colocar en la unidad 2 en el foro, creo que ahí he puesto las otras. Y posteriormente el link Marvin, gracias, le estaría colocando la grabación de la videoconferencia. Bueno, muchas gracias para los que estuvieron en la tutoría y espero que les haya servido para avanzar en su trabajo. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche.